Entonces, con vosotros, Igor Sikorski. Bueno, pues es para mí un placer estar aquí hoy. Entonces, lo que me gustaría, bueno, el propósito de esta charla es más de daros una visión de las distintas herramientas que hay, open source, totalmente gratuitas, que podáis hacer vosotros en vuestra casa. Bueno, da igual. Las diapositivas están igual. La idea un poco es eso, daros una visión de las distintas herramientas que hay para que podáis usar vuestras propias soluciones IoT y que podáis pues, hacerlos en casa o donde queráis. Y esos conocimientos que quiero compartir con todos vosotros pues, se pueden ver a continuación en la siguiente diapositiva, que es un poco qué es el mundo de IoT. Me gustaría definir muy brevemente lo que es el mundo de IoT, el entorno, qué es el Level 2, las alternativas que hay, decir como la alternativa que hemos usado mucho en el equipo de IoT, TinyML, que básicamente es un término que describe el volcado de aprendizaje automático en estos dispositivos tan pequeños, y por último pues un poco los pasos que se siguen para implementar esto de aquí. Entonces, IoT, ¿alguien sabe lo que es IoT? ¿Ha escuchado alguna definición? IoT no hay una única y universal definición para describir lo que es. A mí personalmente me gusta definirlo como la capacidad de extender la conectividad de red y el poder de procesamiento a objetos que cuando fueron creados en su día no fueron creados para conectarse a Internet o para procesar nada. Una bombilla, por ejemplo, cuando se creó, pues se creó para proporcionar luz y poco más. Un frigorífico pues, para almacenar comida. Son escenarios en el que una serie de sensores captan información del mundo en el que estamos, y esa información lo que hace es pasárselo a un microcontrolador. Este la interpreta, la procesa y, aprovechando la enorme infraestructura que es Internet, la puede mandar a cualquier parte del mundo. Microcontrolador entendemos como unas piezas o unos elementos electrónicos soldados alrededor de un circuito integrado que me va a permitir a mí procesar. ¿Vale? Quedaros con eso por ahora. Este en concreto se llama SP32, ¿vale? Creo que tiene un procesador de Excenica, dual core, con módulos de comunicación como Wi-Fi y Bluetooth, que básicamente son módulos que a mí me van a permitir comunicarme con los sistemas que tengo desplegados por todo el mundo. ¿Vale? Si os fijáis, la definición que he usado no dista mucho de cómo funciona el organismo humano. Nosotros, a través de nuestros sentidos, captamos información. A través de impulsos eléctricos enviamos esta información al cerebro y este actúa en consecuencia, ¿no? Si yo toco algo caliente, pues aparto la mano. Si veo un obstáculo, pues me aparto. Esto pasa lo mismo, exactamente lo mismo, con cualquier arquitectura de IoT. Estos sensores captan estas magnitudes analógicas, ya sea temperatura, presión, humedad, lo que sea, cantidad de luz. Transforman estas magnitudes analógicas en señales digitales que el microcontrolador pueda interpretar y pueda entender, y los envía a cualquier parte del mundo. Normalmente el 99% de las cosas las envía a la nube. ¿Vale? A la nube, que es el paraíso, el Edén, donde hay recursos ilimitados, perritos calientes gratis, lo que queráis. Aunque en mi opinión es un poco aburrido. Tiene sus cosas, ¿vale? Es muy divertido jugar con la nube, pero en mi opinión es aburrido porque todo se vuelve muy abstracto, ¿vale? No se puede tocar, no huele a quemado cuando tienes un error de cálculo, ¿vale? Pero bueno, esto es mi opinión personal, ¿vale? Cada uno puede hacer lo que quiera.
Normalmente nuestro trabajo, o la mayor parte de nuestro trabajo, está aquí, en la primera capa, ¿vale? En el barro. Aquí en esta primera capa, que es donde el objetivo es, primero, definir qué es lo que quiero medir. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? Segundo es, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo comunicarme con estos dispositivos para que capten esa información y me la puedan enviar a cualquier parte del mundo? ¿Cómo nos comunicamos con las máquinas? ¿Qué es lo que necesitamos para comunicarnos con las máquinas? Botones. Perdón. Aparte de botones, Una interfaz. ¿qué necesita cualquier ordenador en el mundo para que podamos comunicarnos con él? Una interfaz. Un sistema operativo, ¿vale? Yo puedo tener el mejor ordenador del mundo, pero si no hay un sistema operativo que yo pueda hacer algo con él, es un pisapapeles bastante bonito, pero no es un ordenador, ¿vale? Necesitamos un sistema operativo, ¿vale? Un sistema operativo es un programa que gestiona los recursos de hardware, permite que otros programas o subprogramas se puedan ejecutar, controla los periféricos, etc. Pero el scheduler, o lo que es lo mismo, el administrador de tareas, tiene un comportamiento impredecible. ¿Qué quiero decir? Que las tareas que se ejecutan no tienen un tiempo definido de ejecución. Ellas se ejecutan y cuando acaban, pues han acabado y pasamos a otra cosa. Pero no tiene un orden de prioridad en el que se ejecutan las tareas, es básicamente el tiempo en el que se ejecutan las tareas me hacen difícil a mí programar este tipo de dispositivos. Es ahí donde entra R2. R2 quiere decir Real Time Operating System, ¿vale? Que soluciona este problema, ¿vale? En este sistema operativo, las tareas tienen un tiempo de ejecución que él conoce perfectamente. Aquí no hay, más o menos, acabaré, pues, yo qué sé, por ahí. Aquí se sabe perfectamente el tiempo que va a tardar en ejecutarse una tarea, el tiempo de las interrupciones, la prioridad de las distintas tareas. Es el sistema operativo que nos permite a nosotros controlar este tipo de dispositivos, donde el tiempo es muy crítico, donde la prioridad de las distintas tareas es fundamental. Sobre todo se suele usar en servicios de industria, militar, por ejemplo, en una cadena de montaje de una fábrica de coches. Seguramente ya lo sabéis, pero los coches se hacen de fuera hacia adentro, o sea, primero empiezan con la carrocería y luego ya se meten dentro. Y todo empieza por unas bobinas gigantes, ¿vale? Que pasan por una serie de rodillos, se aplanan y luego una prensa se corta en la medida justa. Este R2, ¿vale? Este sistema operativo me ayuda a mí a saber con exactitud que la prensa se va a mover, ¿vale? O va a cortar en el tiempo que le corresponde, ¿vale? Es, por así decirlo, es los tiempos críticos de hacer una acción, de ejecutarse un programa, son esenciales en este tipo de industrias, ¿vale? Tanto como material médico, como en el que la respuesta también se conoce, ¿vale? La respuesta de todas las tareas que se están ejecutando se conoce de antemano, ¿vale? Exactitud, tiempo y prioridad de tareas, ¿vale? El real time aquí es un poco engañoso, ¿vale? Real quiere decir que básicamente es un sistema que actúa con su entorno, ¿vale? Que tiene una respuesta con respecto a las interrupciones del entorno, ¿vale? Y time quiere decir que el tiempo es prioritario, ¿vale? En el sentido de que yo necesito saber en cualquier momento cuánto tiempo va a tardar esta tarea, cuánto tiempo va a tardar en cambiar de tarea. Necesito saber exactamente el tiempo que voy a usar, ¿vale?
Las características de este R2. Lo que estaba ejecutando, que básicamente se ejecuta en base a las prioridades de las tareas, ¿vale? Luego vamos a ver un poco mejor los distintos componentes que componen este R2, simplemente quedaros. Que es predecible, ¿vale? Es un sistema muy predecible, ¿vale? Porque yo conozco en todo momento lo que va a tardar una tarea, ¿vale? El timing es muy importante. En caso de, pues eso, que como se usa en entornos muy duros, la performance también es muy importante. La escalabilidad, si yo tengo una nueva implementación, una nueva feature que tengo que añadir, ¿vale? Lo que hago es añadir a ese código fuente y lo puedo compilar todo de vez. Y sobre todo porque no necesita mucha memoria para poder ejecutarse. Recordamos que estamos programando estos dispositivos que tienen un hardware muy limitado, ¿vale? Tiene una memoria de 4 megas con un procesador de 1 o 2 cores. Entonces es un equipo bastante limitado. Necesitamos un sistema operativo muy pequeño para que se pueda ejecutar sin problemas. Creo, si no recordar, que tiene 4 megas de flash, o sea que es bastante pequeño, bastante pequeño. Entonces necesitamos herramientas que se puedan compenetrar con este tipo de dispositivos. Vale, los componentes más principales de este R2, ¿vale? Recordamos, R2, sistema operativo para controlar tipos de dispositivos, donde el timing y la prioridad de las distintas tareas es esencial. El scheduler, básicamente el corazón, el kernel, el que se encarga de administrar todas las tareas que tiene nuestro R2, ¿vale? Él es el que decide qué tarea puede usar el procesador, él es el que decide qué tarea se tiene que parar, etc. Task o threads, ¿vale? Hilos de procesamiento. Básicamente, la unidad más pequeña que puede haber en este tipo de sistemas operativos. Una tarea, pues yo qué sé, puede hacer leer de la base de datos, ejecutar desplazamiento, etc. ¿Vale? Unidad más pequeña que se pueda medir en este caso, ¿vale? Y que se pueda administrar, ¿vale? Mediante el schedule. Mutex y semáforos básicamente son mecanismos de sincronización, al igual que ocurre con cualquier calle donde tenemos el semáforo que nos indica que la calle está ocupada. Lo mismo ocurre con este tipo de sistemas operativos. Yo necesito mecanismos de sincronización para que dos procesos que se están ejecutando no puedan acceder, para que no haya problemas de acceso a los recursos de memoria, de lo que sea. Se está usando ahora. Espérate que cuando esté libre lo puedes usar. Context switch. Context switch es básicamente un término que describe cuando se cambia de una tarea a otra, ¿vale? Se cambia de cuando irrumpe una tarea de mayor prioridad, se hace un cambio de contexto, ¿vale? Se hace un switch, ¿vale? Para que se ejecute antes esa tarea, yo guardo el estado de la tarea que estaba ejecutando antes y ejecuto esta. Las interrupciones son eventos que se producen tanto de manera externa, porque recordamos que es un sistema operativo que se instala en este tipo de dispositivos, y estos dispositivos tienen que estar en contacto estrecho con lo que ocurre a su alrededor, ¿vale? Recordad que aquí tenemos los sensores que miden, ¿vale? Pasan la información, entonces él tiene que saber las interrupciones, tiene que actuar en consecuencia de las distintas interrupciones que hay, ya sean externas o internas, de, oye, que hay una tarea de mayor prioridad. Tiene que estar al tanto y poder gestionar todas estas interrupciones. Entonces, es un elemento esencial. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es posible que teniendo uno o dos cores podemos tener multitareas ejecutándose? Pues básicamente lo que estaba explicando. El scheduler ejecuta una tarea. Pregunta, ¿hay otra tarea de mayor prioridad? No, pues sigue ejecutando. ¿Hay otra tarea? Sí.
guardo el estado y cambio para que se ejecute la tarea. ¿Hay otra tarea? Sí. Guardo y cambio para que se ejecute otra tarea. Con lo cual, tenemos la sensación de que se están ejecutando diferentes tareas en paralelo, pero lo que ocurre de verdad es que se van turnando entre ellas. Que yo quiero usar el procesador, vale, úsalo. ¿Hay otra tarea? No, sigue usándolo. Cuando hay esa tarea, cuando hay una nueva tarea de mayor prioridad, se cambia y se ejecuta. Con lo cual, lo que tenemos es distintas tareas que se están ejecutando, pero no a la vez, ¿vale? Sabemos que las máquinas hablan un lenguaje rapidísimo, una frecuencia rapidísima, entonces tenemos la sensación de que se están ejecutando diferentes tareas en paralelo, pero lo que está pasando es esto lo que veis aquí, ¿vale? El scheduler, junto con los otros mecanismos como semáforo, el mutex, las interrupciones, sirven todo para que se produzca esto, para que se ejecute una tarea después de otra. Bueno, esto tampoco le daría mucha importancia, ¿vale? Si recordáis, yo no sé si habéis podido programar placas de Arduino alguna vez o tal, ¿vale? Normalmente lo que era, teníamos primero que configurar mediante la función void setup y luego mediante un loop infinito se van ejecutando las tareas de forma secuencial, ¿vale? En RTOS, como hemos visto antes, lo que pasa es que tenemos esto. Tenemos una función inicial para configurar las cosas que hay y luego tenemos las distintas tareas que se van ejecutando en ciclos, ¿vale? Ya no hay una secuencia, sino que hay paralelismo, ¿no? Por así decirlo, que se van ejecutando en ciclos infinitos o lo que dure el cacharrito. Entonces lo hace perfecto, pues, para aplicaciones de IoT. Por cierto, que se me ha olvidado, si vuestro propósito es ejecutar lo que es tareas sencillas, que no tengan mucha complejidad y que de verdad necesito que se ejecute de manera secuencial, porque una emana de la otra, o necesito el output de una para poder ejecutar la otra, no hay ningún problema en que uséis pues, lo que habéis usado siempre. En el caso en que yo necesito que se ejecuten a la vez, ¿vale? Porque necesito leer los sensores para saber que la máquina de una línea de montaje que hace perforaciones pues está bien alineada, y una vez que está bien alineada pues hago la perforación, etc. Yo qué sé, tareas en paralelo que pueda ejecutar. Un poco de lo mismo. ¿Por qué se usa tanto el RTOS? Pues perfecto, para sistemas donde la prioridad y el tiempo es esencial, son críticos. La industria, el ámbito militar, el ámbito médico, en fin, donde yo tengo que saber en cualquier momento lo que va a tardar cada tarea. Las distintas alternativas que hay, ¿vale? Como os habréis imaginado, pues son herramientas que son open source y hay también herramientas de pago, con licencia. ¿Cuáles son esas alternativas que hay? Pues lo que podéis ver aquí. Todas estas que veis aquí son sistemas operativos en tiempo real que podéis usar. Hay algunas de pago, ¿vale? Como puede ser Azure RTOS, de la plataforma de Microsoft, y hay otras de software libre, como puede ser FreeRTOS o CTOS. ¿Vale? ¿Os suena algo de esto? ¿Habéis visto algo parecido a esto? Dime. Artems, por ejemplo. ¿Perdón? Artems, por ejemplo. No lo veo, pero... Artems... No sé si entraría. ¿Dónde la veo? No la veo. No está ahí. No está Ah, que ahí. no está ahí, vale. Pero no sé si entraría. Pues no me suena ahora. ¿De qué empresa es? O bueno, ¿quién la ha desarrollado? No me acuerdo. Artems.
Yo la verdad es que sinceramente lo que he usado ha sido Azure RTOS, FreeRTOS, Zephyr, un poco más, la verdad. Que es que básicamente todas te ofrecen, bueno, algunas a lo mejor te ofrecen lo que es el soporte técnico, en el caso de que sean herramientas de pago, pero las herramientas de open source son muchísimo mejores. Desarrollador Power Corporation, no sé si... Pues posiblemente esté ahí también, ¿eh? A lo mejor se me ha olvidado incluirla, pero vamos, lo dicho, casi todas comparten la misma característica. A lo mejor una es perfecta para otro tipo de dispositivos, otro tipo de arquitecturas, pero todas comparten lo mismo, básicamente, lo que hemos visto. Los componentes de scheduler, threads, interruptions, lo que sea. Vale, me gustaría hacer una comparativa, ¿vale? de lo que estamos hablando. Tenemos las herramientas de pago, como es Azure RTOS, y luego tenemos las herramientas open source, como es el FreeRTOS y Zephyr, que vamos a usar. Simplemente esto muy rápido, para que veáis que aunque sea de pago, no tiene nada que envidiar a las herramientas open source, ¿vale? El FreeRTOS, pues, desarrollado por Amazon, que pues, soporta más de 35 placas, y un kernel bastante modesto, la verdad. Azure RTOS, pues por la plataforma de Microsoft, y bueno, un poco más antiguo, las certificaciones que puedes sacar utilizando esto, y sobre todo se usa pues eso, para dispositivos embebidos, etc. Y luego Zephyr, que es con lo que vamos a usar nosotros ahora, y vamos a hacer un ejemplo, a ver si hay tiempo. Pues, desarrollado por Linux, comparte la misma arquitectura, es open source y básicamente tiene todo lo que os podéis imaginar. Bastante famoso con las distintas placas que se pueden implementar, más de 400. ¿Vale? Y desarrollado por, como veis, por todas esas compañías, sobre todo por Eclipse. Y bueno, aquí un poco para ver los... perdón, podéis ver. Aquí es un poco para ver la cantidad de commits que se pueden subir de las tres que vimos, ¿vale? Como podéis ver, Zephyr gana por goleada, ¿vale? Porque tiene una comunidad bastante grande. En realidad, yo siempre os recomendaría que si vais a usar una herramienta open source, si tiene una comunidad muy grande detrás, adelante con ello, ¿vale? Es básicamente uno de los criterios que deberías tener en cuenta. Vale, Zephyr RTOS. Zephyr RTOS es pues una alternativa a todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Es lo que hemos usado en el equipo de IoT, nos ha venido muy bien para otros tipos de proyectos, para hacer POCs, para hacer de todo, ¿vale? Y básicamente yo creo que repasamos muy brevemente, ¿vale? Lo que es Zephyr RTOS y se puede ver mejor con el código, ¿vale? Es una herramienta open source, ¿vale? Con la licencia de Apache. Sobre todo lo que me interesa es esto, que se puede emplear para muchísimas placas, ¿vale? Para muchísimas placas y es muy modular, ¿vale? Vamos a ver ahora después todo esto de aquí, que es lo de modular, y sobre todo aquí de lo más principal es que tiene una capa de abstracción, ¿vale? ¿Qué es esto de capa de abstracción? Antiguamente, cuando se programaban este tipo de dispositivos, ¿vale? El firmware que se flasheaba o que se subía dentro de estos dispositivos era muy ligado al dispositivo en sí que yo estoy programando. Entonces, cuando se quería cambiar de dispositivo, había que hacer todo de nuevo. La capa de abstracción, básicamente, lo que hace es solucionar este problema, ¿vale? Es, digamos, una capa que me mapea todos los pines y todas las características de mi hardware y todo mi código, ¿vale? Todo mi código fuente ataca contra esta capa de aquí y no directamente sobre el propio hardware, ¿vale? Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Pues
tener el mismo código para diferentes placas, ¿vale? Una solución bastante guay. Bueno, más de 200 commits a la semana, una comunidad muy grande, ¿vale? Detrás de Zephyr, una herramienta open source que lo podéis descargar y dónde se coloca Zephyr dentro del ecosistema de IoT. Como estuvimos viendo en la primera capa. La primera capa, la más abajo, ¿vale? Que es donde a mí me permite programar este tipo de dispositivos para que pueda leer los datos de los sensores, procesarlos, enviarlos a cualquier parte del mundo, etc. ¿Vale? Esto, luego, si tengo tiempo, lo vemos un poco más con el código, que os lo enseñe aquí, no sé si os puede... Vale, muy importante. Los protocolos que usamos, ¿vale? Dentro de IoT para enviar estos datos. Normalmente el que más se usa es el de MQTT, ¿vale? El MQTT es un protocolo que son siglas que vienen de Message Queue Telemetry Transport, ¿vale? Básicamente es un protocolo más, como es el HTTP o el TCP/IP. Es un protocolo más ligero que básicamente sirve para esto, para enviar datos entre distintas entidades, ¿vale? Y yo creo que, vale, conociendo un poco más Zephyr, esto de todas formas lo vamos a ver con el código para que se os quede mejor lo que es la estructura básica, pero vamos, casi todos los proyectos de Zephyr se componen de esta estructura que veis de aquí. Empezamos con un archivo de proyecto donde nosotros nos configuramos las distintas variables del propio proyecto, dependencias, etc. Vamos con el archivo de CMakeList. Este es el primer archivo que se va a ejecutar, que me va a decir de cómo montar mi proyecto de Zephyr, ¿vale? Cómo me va a compilar mediante el sistema C todo lo que yo tengo en mi código. Pues el source, el main, ¿vale? Dentro de la carpeta src, que es donde básicamente es mi código, el que yo desarrollo, ¿vale? Para que cumpla algo, para que haga algo. La build, que es básicamente la carpeta que se crea cuando construimos la app, o sea, cuando hacemos la build. Y luego el overlay boards, ¿vale? Básicamente, muy importante. El device tree, ¿vale? Básicamente es lo que estamos hablando, de lo de la capa de abstracción, ¿vale? Que es el archivito que me mapea mi hardware, mis pines, para que yo pueda centrarme en lo que es en el código, ¿vale? En la aplicación que yo quiero hacer, y así no tener ese problema de portabilidad, de poder ejecutar este código en otra placa. ¿Vale? Yo creo que ahora es mejor verlo con el código. Sí, es un poco friki. Vale, en cualquier proyecto de... Bueno, lo podéis... Si no ve nada. Esto me extiende la pantalla, ¿no? Sí. Yo quería hacer muchas cosas. Muchas gracias. Vale, si puede ver el vídeo, pues... Vale, se puede ver perfectamente, ¿no? Entonces, aquí tengo un proyecto bastante sencillo, ¿vale? Que básicamente tiene lo mínimo, que es el módulo de comunicaciones mediante el protocolo MQTT,
Y cualquier proyecto de Zephyr pues tiene esta estructura de aquí, la capa de overlay que básicamente me describe a mí de cómo se conecta o se mapea, el theme list que básicamente me dice de cómo montar mi proyecto, el código fuente donde guardo pues, el código de mi aplicación, el Singular Wi-Fi, esto es una carpeta que tenemos el equipo de IoT que básicamente lo que hace simplemente es conectarse a la Wi-Fi, ¿vale? Local. Pero vamos, lo que puedes hacer es tirar de dependencias, que hay muchísimas, bueno, tantas no, pero hay dependencias que puedes usar para conectarlos a la Wi-Fi, es ejemplos bastante sencillos, y luego la carpeta de build, ¿vale? En este caso, si queréis, podemos hacer una prueba rápida en la que a mí me gustaría conectarnos y enviar un mensajito sencillo, ¿vale? Esto, la Wi-Fi, singular, Atlantic 23. Atlantic.uc.23. ¿Sí? Pues eso, el módulo este me va a permitir conectarme a la Wi-Fi. Cerramos esto. Y aquí. Esto no lo borro. Y aquí, ¿qué es esto de aquí? Esto es básicamente dónde quiero enviar todos estos mensajes mediante MQTT. ¿Cuál es la IP? ¿Cuál es el puerto? ¿Vale? Algunas especificaciones como el topic, ¿vale? De dónde quiero enviarlo. Entonces, si hacemos una prueba rápida, bueno, pues lo primero es conseguir ver cuál es mi IP. ¿Vale? Mi IP es esta de aquí. Hago una prueba rápida que es básicamente arrancar el mosquito. Mosquito es un broker, digamos, de este mundillo de MQTT. Un broker es, digamos, una solución backend que se queda a la escucha de las conexiones que entran, de quiénes se suscribe, quiénes envían los mensajes, etc. Entonces lo arranco con este archivo de configuración, lo tengo corriendo en el puerto 1883, hago una prueba muy rápida de que todo va bien. Me suscribo a este de aquí. Me suscribo a este host que se está ejecutando ahí. Especifico el puerto. Y me suscribo al topic singular. ¿Vale? Esto me ha detectado que hay un nuevo suscriptor. ¿Vale? Y para hacer una prueba rápida de que me llegue el mensajito. Se vea bien. Pues publico algo. El día 72. El topic singular. Y el mensajito. Llega perfectamente, se está publicando. Genial, funciona todo bien, ya estamos listos para empezar. Pues nada, aquí apunto la IP de dónde está el broker ejecutándose. En este caso hemos visto que está en este IP de aquí. Vale, el topic es singular, perfecto. Entonces, ahora enchufando el dispositivo,
Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo os recomiendo siempre trabajar con un entorno virtual de Python, ¿vale? Porque así no vais a tener problemas de versiones, de que se confunda con otra versión que habéis instalado en otro proyecto, etc. Entonces nos vamos a estos. Entonces tengo aquí el entorno. Vale, tengo el entorno activo, entonces esto queda aislado ahí, solo lo que voy a instalar solo va a estar ahí, todo lo que voy a hacer va a estar ahí. Entonces ahora, pues lo que hacemos es buildear la aplicación, ¿vale? Hemos hecho un cambio y queremos probar ese cambio mediante la herramienta West, ¿vale? Que es una herramienta de Command Line Tool, básicamente, que es una herramienta de terminal. Va a llamar a la API de Zephyr y este va a hacer una serie de acciones, ¿vale? Una serie de acciones que es, por detrás lo que pasa es, primero tengo el compilador de C, que me va a montar las cosas bonitas, me va a construir lo que es la app, y luego por el otro, la otra herramienta que va a tirar se llama Ninja, ¿vale? Que básicamente es lo que me construye la app. Entonces yo voy a hacer una build apuntando a la placa SP32, ¿vale? Del proyecto MQTT. Le añado aquí un parámetro para que me borre todo lo que haya, si hay una carpeta build ya previamente hecha, pues que me la borre. Esto pues me va a montar el proyecto y tal, ¿vale? Mientras tanto, voy a ver si el ordenador me detecta la placa sin problemas. Vale, la tenemos aquí, USB serial 01. Vale, esto va a terminar ya en breve. Y lo que hago es después flashearlo, básicamente meterlo en la placa para que se ejecute. Vale, y con el West Flash ya meto la plaquita. Aprieto el botoncito de boot para que lo coja. Vale, y ya lo está subiendo. Si quiero ver lo que está pasando dentro, yo lo suelo usar con la herramienta Screen. Es así. Eso sería... Uy, se me olvidó meter los varios. No hay ningún problema. Vale, pues esto un poco se queda a la espera, pide la conexión. Tarda un poquito. Y no se conecta. ¿Seguro que esa es la única? Pues se queda ahí, bueno, me conecto, no me conecto. ¿Es algún puerto especial? ¿Eh? ¿Es algún puerto especial? Es el 183. Para
É que estaba pensando que normalmente nas redes da universidade deixan pasar o tráfico a portos estándar. Entón, igual por iso non se está indo. Que a lo mejor te atropella Claro, pode ser. y se la va a probar. Puedes tenerle el porte. ¿Y qué tipo de cubo? 80. Competencia. La cosa es que si puerto... Prometo que esto funciona. Estaba a la vista hace un momento. Vale, ya está publicado. Joder. Vale, me está llegando aquí los mensajitos. Ha tardado un poquito en conectarse, pero bueno. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo he cargado el programita en esta placa de aquí. Mediante los módulos de Wi-Fi y Bluetooth que tiene, se comunica con ellos. Y mediante el protocolo MQTT se conecta a la Wi-Fi y envía paquetitos. ¿Vale? Que en este caso es Singular Publisher y el número de mensaje. Entonces, esto de aquí podemos usarlo tanto para enviar mensajes a cualquier parte del mundo o a 15 centímetros de la placa. ¿Vale? Lo dicho, Zephyr es un proyecto open source que os lo podéis descargar, hacer cosas con él. Accediendo a doczephyr.org, tiene muchísima documentación, ¿vale? Tiene muchas guías de cómo empezar, de cómo desarrollar, etc. ¿Por qué os estoy contando todo esto de Zephyr? Porque básicamente es lo que usamos para, por un lado, programar lo que es el dispositivo en sí, y sobre todo sirve como base para cuando nosotros queremos hacer algo más, como por ejemplo volcar modelos de aprendizaje automático, pues básicamente me sirva como placa base para que pueda ejecutarlo, ¿vale? ¿Qué es OTA? Hemos visto que nosotros podemos volcar el sistema operativo en estas plaquitas, pero ¿qué ocurre si estas placas están en lo alto de una torre de 85 pisos o incluso tenemos millones de dispositivos desplegados? ¿Cómo se actualizan estos dispositivos? ¿Cómo puedo yo lanzar un parche? ¿Cómo puedo? Pues mediante lo que veis aquí, el servicio de OTA, que básicamente lo que quiere decir es over the air. Y básicamente es un servicio que a mí me aporta esta funcionalidad, que básicamente es, a través de esa conexión a internet, yo puedo desplegar parches, puedo desplegar actualizaciones y directamente actualizar estos dispositivos que están ubicados en lo alto de una montaña o tenemos millones de dispositivos marcados, ¿vale? ¿Cómo voy bien? ¿Vale? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Recordamos dispositivos que se pueden programar con Zephyr o con cualquier RTOS. Estos se encargan de leer los datos que envían los sensores. Tiene ya protocolos integrados como es el de MQTT, que yo puedo usar para enviarlo a cualquier parte del mundo o a un dispositivo que está desplegado aquí en esta habitación o en la habitación de al lado, pero siempre con una conexión a internet. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, lo que sea? ¿Vale? Porque ahora vamos a pasar a TinyML, ¿vale? TinyML, voy a intentar ir un poco más rápido, no se me da el tiempo. TinyML básicamente es un término, ¿vale?, que se está usando y que ha aparecido no hace mucho y que se refiere básicamente a aunar lo que es el potencial del aprendizaje automático o machine learning con los sistemas embebidos, ¿vale? Todo el mundo sabemos lo que es el machine learning, ¿vale? Pero bueno, un pequeño repaso. Machine learning es
es una rama de la inteligencia artificial, ¿vale? Que lo que se encarga es, mediante la ejecución de algunos algoritmos y la entrada masiva de datos, soy capaz de entrenar o de buscar esa función matemática que se ajuste a lo que a mí me entra en el sistema y las predicciones que yo hago, ¿vale? Cuanto más ajustada esté esa función matemática, pues las predicciones serán mucho mejores. Cuanto más datos yo tengo en la entrada, cuanto más datos uso, las predicciones serán mejores. Recordemos eso, básicamente la ejecución de algoritmos con los datos de entrada que me produce una predicción o una salida. Como ya sabéis, el Machine Learning es una cosa que no es nueva, ¿vale? Creo que es el término, se usó por primera vez en los 60 o eso, porque ya en esa época se estaba haciendo la típica pregunta de ¿puede uno no pensar? Típico de eso, pero ha habido el boom estos días, pues por un lado, porque tenemos mejores máquinas y más baratas, por el tema de cloud, por el tema del boom de los datos. Aquí vais a oír datos en todas partes. Entonces, TinyML es el término que se usa para juntar todo este potencial de aprendizaje automático dentro de estos cacharritos pequeñitos, con un hardware muy limitado, ¿vale? Una memoria muy limitada. Y podemos ver una comparación, ¿vale? Normalmente, siempre que hablamos de aprendizaje automático, lo relacionamos con máquinas muy grandes, ¿vale? Y es así ahora mismo, porque para ejecutar todos estos algoritmos con todos esos datos, necesitas máquinas que sean capaces de correr todo eso, ¿vale? Una vez que tú ya entrenas lo que es el aprendizaje automático, te sale lo que es el modelo, ¿vale? Cuando te dicen modelo de aprendizaje automático, es el resultado de haber entrenado ese algoritmo para que me dé esa función matemática y que si yo lo despliego en este dispositivo, o en el móvil, o en cualquier lado, me pueda hacer predicciones en función de los datos que a mí me entran. ¿Vale? Entonces, si yo quiero meter todo este potencial en esta plaquita de aquí, pues lo que voy a usar una serie de herramientas, como puede ser TensorFlow, ¿vale? Esto lo vais a escuchar mucho, yo creo. TensorFlow es una herramienta open source también que podéis usar y es básicamente una plataforma que comprende todo, desde entrenar tu modelo, preparar los datos para que el modelo lo pueda entender, hasta el despliegue de ese modelo en el dispositivo, en el móvil o donde sea. ¿Cuál es el problema? Que TensorFlow es una plataforma bastante grande, ¿vale? Que comprende muchísimo espacio, ¿vale? Que necesita mucho espacio para ejecutarse. Entonces, lo que han hecho es pues, convertirla en un TensorFlow Lite. TensorFlow Lite es, digamos, una versión de TensorFlow, pero más pequeñita, que se pueda usar tanto en estos dispositivos, en dispositivos donde las características de hardware son muy limitadas, ¿vale? Bueno, TensorFlow Keras. Keras es básicamente una API que te permite crear todas estas redes neuronales, ¿vale? Como sabéis, el aprendizaje automático, ¿no? se puede vislumbrar o definir mediante esos grafos que veis, donde tenemos los nodos, que básicamente no es otra cosa que es una función matemática que se ejecuta en función de la entrada y produce una salida. La salida se alimenta al siguiente nodo y así. Keras básicamente es una herramienta API que te permite, pues eso, crear todas estas redes neuronales. Es una herramienta que te permite a ti hacerte la vida más fácil con respecto a todas estas redes neuronales. ¿Vale? Es bastante pequeño, lo justo para que entre dentro de estos dispositivos y que se integre muy bien con Zephyr. ¿Vale? Y yo creo que sería bien enseñar lo que es el TensorFlow. Aquí tengo un proyecto que es... Tengo un proyecto que se llama Zephyr TensorFlow, donde básicamente es un modelo muy sencillo que me devuelve el seno de la entrada de datos que
que me proporciona el sensor, ¿vale? Bueno, el sensor. En este caso, la entrada de datos es simulada, ¿vale? Mediante una dependencia que me genera datos aleatorios de forma creciente, y el modelo lo que hace es leer estos datos y me devuelve el seno, ¿vale? O me hace una predicción del seno. Como podéis ver, el proyecto sigue teniendo la misma estructura que vimos antes, ¿vale? Con una carpetita de recepción de TensorFlow, que es donde básicamente me guardo todo mi código. Tampoco me gustaría entrar mucho en esto porque se me iría de tiempo. Entonces, si lo queremos ejecutar, pues sería básicamente repetir los mismos pasos. Con la herramienta West yo me buildeo lo que es el proyecto, básicamente me lo construyo. ¿Vale? Bueno, esto sigue Word. Me lo construyo y con el West Flash lo que hago es flashearlo dentro del propio dispositivo. Esto lo voy a dejar así tal cual. Vale, y lo que hago es hacerlo aquí. El proyecto es aquí. TensorFlow. Vale, veo que todo sigue igual, mi broker está activo, pero no he cambiado los... Vale, singular, la ID. ¿Cuál era la ID? Perfecto. Y lo compilo otra vez. Bueno, me lo ha compilado con unos filtros warning. Y lo que hago es flashearlo. Otra vez. Aquí con el screen, vamos a ver lo que está pasando. Bueno, ya podéis ver que este de aquí estaba suscrito a ese broker bajo ese topic, ¿vale? Entonces, lo que está pasando aquí es que gracias a Zephyr, módulo de comunicaciones, corro lo que es el modelo, mediante una dependencia genero una serie aleatoria de números, se lo paso al modelo, este me estima lo que es el seno de ese número, como podéis ver son números que van del -1 al 1,
¿vale? Y coge estos números, se lo pasa a Zephyr y este mediante MQTT me los publica en este broker de aquí que tengo escuchando. Y este que está suscrito pues recibe esos datos. Esto de aquí, de lo que veis, básicamente es lo básico que tienen todos los proyectos de IoT, ¿vale? Hace tiempo estuve trabajando en un proyecto donde el cliente quería saber la tierra que mueve de un lado a otro, ¿vale? Entonces, a pesar de la diferencia de pasta que estaba metida en ese proyecto, es básicamente igual que lo que hemos hecho aquí. Tenemos una placa, metemos el sistema operativo, metemos todas las dependencias que necesita, nos aseguramos de que se pueda comunicar, ya sea mediante el protocolo MQTT o que sea, pero sobre todo MQTT, que se pueda comunicar y se pueda enviar a cualquier parte del mundo. Estos datos se pueden recoger mediante una solución que pueda volcarme estos datos en una base de datos para que el cliente pueda ver lo que está pasando. En fin, son pasos, pero todo empieza a partir de aquí, ¿vale? A partir de una placa que yo creo que en Amazon está alrededor de 10 euros, ¿vale? Y con unas herramientas open source que puedes usar todos vosotros, ¿vale? Y yo creo que ya dejamos los últimos minutos para alguna pregunta, sugerencia, comentario, insulto. Aplauso. Recordamos, un poco para hacer repaso, sé que soy muy pesado. Microcontrolador, sensores. Sensores leen datos, envían al microcontrolador. Aquí está corriendo un sistema operativo. Dentro del sistema operativo puedo incluirle más cosas, como por ejemplo aprendizaje automático. Este sistema operativo, gracias a los módulos de Wi-Fi y Bluetooth que tengo, me puedo comunicar con cualquier sistema en cualquier parte del mundo o con el ordenador que está a 15 centímetros. Estos datos cuando llegan los puedo volcar en cualquier lado, en una base de datos, los puedo volcar en otro despliegue de aprendizaje automático para que me vuelva algo mejor, para que me optimice los datos, lo que sea, lo que se os ocurra con ellos. ¿Vale? Hasta aquí ya supongo que será el propio cliente el que os diga lo que quiere hacer con esos datos. Pero vamos, es, digamos, las tripas, lo que está pasando en el mundo de IoT. Y yo creo que ya... Vale, todo esto de que viene aquí, el Pop Pipeline es básicamente lo que se ha dicho. Yo cojo mi modelo, lo entreno en la nube, en mi superordenador que tengo en casa, donde sea, ¿vale? Entreno ese algoritmo con datos, con lo que se, bueno, con datos, necesitas entrenarlo con datos, y cuando ya tengo listo, me exporto el modelo y lo vuelco en la placa. Y algo más, una pregunta, yo creo que ya acabo aquí. Mencionaste el integrar los modelos usando TensorFlow Lite. ¿Habría alguna opción para utilizar PyTorch, si existiera algún PyTorch Lite o algo? Sí, de hecho Python, pero utilizarlo en plan que como lenguaje para... PyTorch. En vez de TensorFlow usa PyTorch, si existiría alguna versión. Sí, por supuesto. Yo he puesto TensorFlow porque es la herramienta que he usado yo, ¿vale? Y es open source y que podéis usar cualquiera. Pero hay muchísimas, esto ahora mismo está de moda, ¿no? Lo de aprendizaje automático, inteligencia artificial, entonces casi todas las herramientas que hay son de pago. ¿Vale? El PyTorch, la verdad es que no me acuerdo si era... PyTorch es gratis. Gratis también, ¿no? Pues ya está. Pues ahora ellos. Pero sí, básicamente sería igual, ¿eh? Yo cojo mi herramienta, ya sea TensorFlow o PyTorch, me entreno mi algoritmo, ¿vale? Porque no es un modelo todavía. Y cuando ya lo tengo listo, tengo el modelo, ¿vale? Pero son los mismos pasos, pero con diferentes herramientas, ¿vale? También, si tienes más datos o herramientas mejores, pues las predicciones te serán pues, mucho más fiables, mucho más cercanas, con un error menor, etc. Sí. Bueno, mi duda era si para el desarrollo utilizáis únicamente C y C++, o también probáis nuevas tecnologías que se están haciendo ahora más populares en dispositivos así embedded como Rust.
Que yo sepa, usamos solo C, C++, ¿vale? A ver si me ocurre algún ejemplo. Ahora mismo creo que no, solo usamos C, C++, pero ahora sí. ¿Pero cuál es el Rust, has dicho? Sí, sí. No me suena. Bueno, en unos años va a sonar. Sí, Poco a poco. seguramente. Bueno, como he traído placas y como quería un poco compensar por no poder hacer la demo del acelerómetro, pues sí que os puedo enseñar un vídeo. Vale, esta cosita que veis aquí, ¿vale? Se llama acelerómetro. El acelerómetro es un dispositivo que es capaz de detectar las variaciones en los 3 ejes, ¿vale? Así como la velocidad angular en los mismos. Entonces, aquí lo que veis es que en el aire hace unas formas, ¿vale? Esto pasa a lo que es el microcontrolador y este detecta la forma que es, ya sea un 1 o un 3. Creo que solo lo llegó a entrenar hasta el 2. Vais a ver que en este negocio la verdad es que lo que manda es eso, el tiempo y la pasta. Entonces, si tenéis mucha pasta y mucho tiempo, vais a poder hacer lo que queráis. Lo bueno, que tenemos herramientas open source que podamos probar lo que quiero hacer. Yo tengo una idea, pues cojo mis herramientas open source que no valen nada, pruebo la idea, ¿es viable? ¿Se puede hacer? No. Pues si se puede hacer, pues adelante. Ahí ya hablar con vuestro jefe y a solicitar pasta. Porque de verdad, en todos los proyectos que os vais a encontrar no es la tecnología el mayor problema que os va a dar, porque os podéis pelear con esto muchísimo tiempo, pero al final siempre lo vais a sacar, sino son las personas. ¿Vale? Las personas sois lo que más problemas y quebraderos de cabeza os va a dar. ¿Vale? Entonces, ya lo sabéis. Bueno, muchas gracias.